Buenas tardes. Bueno, encantados de, si hubiera sido de acero, no se había roto. Bueno, encantada de estar aquí y encantada por varios motivos. Primero porque estoy compartiendo el escenario con unas personalidades notables, ya les voy a contar quiénes son. Segundo porque estamos en Boyacá y vamos a hablar de Boyacá, pero con un tema que realmente cobija a toda Colombia. Y cobija a toda Colombia, no sé si ustedes saben que por ejemplo en la Universidad de los Andes les enseñaban a los estudiantes y tenían una cartilla que calculaban según PR, y PR era Paz del Río, y ustedes no se imaginan cuántos edificios, cuántas obras tendrán nuestro PR. Entonces estoy muy orgullosa de estar aquí y de participar en esa emblemática empresa que es Paz del Río, de participar también con la gran innovación en Pro Boyacá y de estar aquí con todos ustedes. Voy a empezar a presentar al presidente de Paz del Río, que es abogado. Oye, yo te imaginaba ingeniero. Sí. Y bueno, abogado de la Universidad Javeriana, con especializaciones en Derecho Constitucional y en Derecho Privado de la Universidad Nacional. Tiene estudios en Integración Económica de las Universidades Carlos III y Complutense de Madrid, España, además del Programa de Desarrollo Directivo del INALDE del 2022. Antes de asumir la presidencia ejecutiva, que la asumió en el 2022, ocupó diferentes cargos directivos al interior de la compañía, entre ellos la vicepresidencia jurídica, la Secretaría General y la Dirección Legal. Es el primer funcionario de carrera en llegar a la dirección de la empresa. Yo siempre he dicho que los abogados servimos para todo y para dirección de empresas muy bien. Gracias, Mariela. Tenemos también a Claudia Puente Riaño, líder de Prospectiva Pro Boyacá, economista de la Universidad de los Andes y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en diferentes sectores como educación, finanzas públicas, desarrollo y ordenamiento territorial, comercio exterior, competitividad, negociación y comunicaciones estratégicas, tanto en lo privado como en lo público, en esferas internacionales, nacionales y locales. Los resultados de las iniciativas a su cargo reflejan capacidad de impulsar equipos interdisciplinarios y llevarlos hacia la materialización de logros. Ya sé por qué te contrataron en Pro Boyacá. Bueno, y aquí tenemos a nuestra historiadora, Olga Yanea Acuña Rodríguez, que es docente del doctorado en la UPTC, licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, doctora en Historia por la Universidad Pablo de Olavide. Desde el 2010 es editora de la revista Historia y Memoria y es coordinadora del Grupo de Investigación Asociación Centro de Estudios Regionales, región en convenio con la Universidad del Valle, categoría A, Colciencias. Ha sido profesora invitada por la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Pereira, el Instituto Mora y la Universidad Michoacana, San Nicolás de Hidalgo de México, de la Universidad Pablo de Olavide, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad San Luis Potosí, entre otros. Bueno, y tienes tantas cosas que vamos a dejar ahí porque es una hoja de vida muy ilustre y muy larga. El deseo
ahora es que ellos nos cuenten cómo Boyacá pasó de ser una sociedad campesina a ser una sociedad urbana. Todavía en Boyacá alguna vez, si nos perdemos en un camino, nos parece que estuviera en la Castilla del siglo XIX, pero en otras partes, pues de pronto en Sogamoso, pues nos parece que sí la llaman la capital del sol y del acero, ¿no? Y ahora tiene mucho sentido que Sogamoso se llame la capital del sol y del acero, porque ahí nació el sol, en el Valle de Iraca. Oye, yo me pongo a pensar, ¿cómo así que Paz del Río está situado en el Valle de Iraca donde nació el sol? Bueno, empecemos por ahí, ¿cómo es eso? ¿Y por qué? ¿Y cómo empieza la historia? Entonces le doy la palabra aquí a Fabio que nos empiece a contar. Gracias, Mariela. La historia de Paz del Río nace mucho antes de su fundación, porque nuestra empresa querida del departamento de Boyacá, que es Acerías Paz del Río, nace el 17 de septiembre de 1948 y este año estamos cumpliendo 75 años. Por allá, y haciendo historia de las memorias constitucionales, el país en el año 36 crea las leyes de intervención económica, y con las leyes de intervención económica el gobierno nacional comienza a pensar que tiene que dar pasos acelerados para cambiar el país de una versión rural a una vida moderna, generar empresa, generar industria. Y eso es muy importante en el contexto mundial, porque en el año 36 ya estaba comenzándose a gestar el malestar de la Segunda Guerra Mundial, y se estaba comenzando a moverse el movimiento económico en Europa de quién era el dueño del carbón y cómo podían hacerse también los grandes países, las industrias, las economías poderosas al control de la energía y de la construcción, que en ese momento era el acero. Pasa la Segunda Guerra Mundial y en el año 45 queda destruida, devastada Europa, y se ponen de acuerdo allá y miran un convenio que hoy en día existe pero con un nombre diferente, que es la Unión Europea, que en ese momento nace como la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, para conservar precisamente eso, el energético, que es el carbón, entendido como el térmico para la generación de energía, y el carbón metalúrgico como parte de la fabricación del acero. Hasta hoy en día no hay un sustituto para ese carbón metalúrgico en la fabricación del acero. Y ya estamos teniendo pues las voces de la transición energética para que el carbón térmico pues no produzca más emisiones. Pero Paz del Río nace como consecuencia de eso. En el año 45 el gobierno nacional reforma las leyes de intervención económica y ordena la creación de una siderúrgica nacional en un sitio muy cercano de acá, que es el Valle de Sogamoso, en una hacienda que se llama la Hacienda Belencito, que Gabriel García Márquez determinó en un escrito como una ciudad a marchas forzadas, y lo denominó de esa manera porque al ordenarse la creación de la siderúrgica hubo que buscar quién pusiera la plática, los accionistas privados y el gobierno también que iba a poner. Y coincide con también el descubrimiento de los minerales. El ingeniero Olimpo Gallo, un santandereano, no fue un boyacense, fue un santandereano. Sí. Mira, del Cocuy. Del Cocuy. Es del Cocuy, y en el Cocuy, el parque principal, tienen un busto de Olimpo que era muy bien parecido, y y en el himno del Cocuy, que es un paso doble, pues bueno, la loa es a Olimpo Gallo. Pues no sabía que era primo de Jorge. Corregimos ese dato. Y ese descubrimiento hizo que Paz del Río esté donde está, en la Hacienda Belencito, porque a 35 kilómetros de distancia se ubicaron los minerales, el hierro, la caliza y el carbón.
y se determina desde aquel entonces una iniciativa que es común del Estado para producir un acero que en ese momento era necesario para hacer los puentes, las vías, las casas, ¿no? Y que en los años 50, pues nosotros venimos de lo que estamos acá, un país construido en adobe, ¿no? Para comenzar a hacer las estructuras en acero. Y esa transición la gestó Acerías Paz del Río y llevamos 75 años construyendo el país. Un dato muy importante para continuar con la minería. Las minas que hay en el departamento de Boyacá, principalmente carbón y hierro, aquí está muy cerca Samacá, está Paz del Río y está obviamente Belencito. Esa minería comenzó a hacerse a lomo de mula, ¿no? Y eran unas recuas de 40, 50, 60 animales que cargaban el mineral para llevarlo a las tolvas que irían para producir el acero. Y eso duró más o menos hasta la llegada de los camiones, que era lo que estaba aquí contando Alberto. Cuando se da la transición de la necesidad de buscar soluciones logísticas, pues se genera todo un encadenamiento de buscar cómo se hacen mejor las cosas, más baratas, más eficientes, pero principalmente para que lleguen a construir comunidades. Y eso es Paz del Río. Gracias, Mariela. Vamos a hacer un viaje un poquito al pasado, que tú mencionabas, cuando los reyes se encargaban, descubran minas. La mina era como una garantía del progreso y realmente el sabio Mutis y todos iban era detrás de las minas. Y Boyacá es muy rico en yacimientos. La historiadora Olga nos puede retrotraer a ese momento. Bueno, explícitamente se han desarrollado, o desde la colonia hubo explotaciones mineras básicamente de oro y plata, que fue el eje central, pero en Boyacá centró muchísimo la atención la explotación de la esmeralda. Y digamos el comercio de la esmeralda tuvo todo un trance fundamental desde que conectó a occidente de Boyacá con el centro, y efectivamente digamos desde allí se estableció toda una explotación, un comercio y una dinámica económica. Pero digamos cómo en el siglo XX digamos, se logra establecer unas políticas de explotación minera, y básicamente centradas en las Acerías Paz del Río, porque se proyecta precisamente un desarrollo regional y la importancia de fortalecer y fomentar en esta área del país un crecimiento económico. En primer lugar, es el agotamiento que se da del modelo agroexportador y la necesidad de fomentar un modelo económico a partir de la industrialización por sustitución de importaciones, y desde allí empieza a consolidarse la necesidad de crear mecanismos para explotar y para fomentar un diálogo. Digamos que eso como parte del modelo de desarrollo económico también se fomenta en tres niveles. En primer lugar, pues crear unas bases fundamentales en términos de alimentación, de transporte. Un segundo momento tecnológico, y es cuando surge Acerías Paz del Río, y un tercero sería, digamos, llevar al desarrollo comercial. Pero bueno, esa es una parte. Un segundo aspecto tiene que ver, y pues disculpen ustedes, pero en las preguntas tal vez pueda ampliar un poco más. Un segundo aspecto tiene que ver con la guerra mundial, la crisis económica del acero, la crisis en términos primero de armamento, segundo la destrucción que hubo por parte de los bombardeos a las centrales productoras de hierro y acero, y esto pues va generando la necesidad de que haya en Colombia una mirada muy importante hacia el acero, porque la proyección económica y el fortalecimiento hacia la industria, digamos, de seguir construyendo los ferrocarriles, que es una empresa y una industria que se viene desde el siglo XIX, se fomenta en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX justamente, y allí viene la crisis mundial, y con esa crisis mundial precisamente que viene con respecto a la inversión, fue necesario fomentar este tipo de industrias para proyectar el desarrollo económico. Y un tercer aspecto tiene que ver con precisamente lo que se está viviendo internamente, que es una guerra entre partidos, la violencia bipartidista que surge digamos desde el siglo XIX y tiene sus coletazos en el siglo XX, la guerra de los 1000 días, posteriormente la violencia de los años 30,
las resistencias a entregar las alcaldías, las gobernaciones y demás, digamos, entes gubernamentales, y se genera efectivamente una serie de presiones, la creación de policías políticas y demás, pero justamente en la creación de Acerías Paz del Río coincide, bueno, previamente el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y todos los levantamientos populares que hubo, por ejemplo, en Sogamoso, a pesar de que no hay datos de asesinatos y demás, pero sí hay levantamientos, hay movilizaciones y manifestaciones que reclaman al gobierno nacional por qué, digamos, se genera este tipo de hechos, pero también en otras poblaciones, como en el caso de Tunja, por ejemplo, allí, aunque no hubo sino 2 asesinatos, porque pues comparativamente con lo que ocurre en Bogotá, en Bucaramanga, en el Valle, digamos que es muy sucinto, no obstante, allí hay una fuerza de choque que se van creando, las fuerzas parainstitucionales que van a apoyar al gobierno nacional, mientras en áreas como los llanos orientales se van construyendo a la par, o es decir, en las zonas de Piedemonte, grupos de resistencia liberal que se convierten en las guerrillas liberales, que bueno, serían como antecedentes de lo que fueron posteriormente las FARC. Bueno, unas guerrillas, digamos, un equiparable, porque también hay guerrillas comunistas que se crean en el Tolima por la misma época. Entonces, digamos que hay unas conexiones de la violencia y de los factores, pero que justamente en esta área de Boyacá lo que se proyecta es un desarrollo económico que potencialice a Boyacá y al país con el desarrollo del hacer. Bueno, parece que Paz del Río nace también y es tan famoso y se llama Belencito porque fue un convento de los agustinos y fue muy famoso porque fue donde se atendió a Jaime Root, el que comandaba la Legión Británica, ¿no? Que pues perdió un brazo, se lo tenían que amputar, estaba entre la maleza, lo llevaron al convento. Él, cuando se lo amputaron, lo tomó con su otra mano y lo mostró, pero moría días después, ¿verdad? Y eso se hizo muy famoso, y ahí en esa antigua casona que ya no queda nada, creo que está situada la fábrica. Y después del descubrimiento de las minas de Paz del Río por Olimpo Gallo, que era ingeniero de la escuela de Medellín, que era donde fabricaban ingenieros, él denuncia las minas al gobierno nacional. Y esto ocurre en el 42, que coincide con la Segunda Guerra. Y tú decías, Fabio, que las guerras, y también lo decías tú, Olga, pues que implican una destrucción y una necesidad de volver a construirlo todo. Entonces, en lugar del adobe, está ya Paz del Río como una gran empresa y una gran siderúrgica. ¿Tú nos puedes contar un poco sobre eso, Fabio? El convento antiguo sí, efectivamente ya no existe, pero sobrevivió la capilla. Y esa tensión, que es un punto muy bonito de la historia de Belencito, porque también está ubicada entre Corrales y el Pantano de Vargas, o sea, la primera escaramuza del Ejército Libertador fue en Corrales. Descansan en la hacienda Belencito, ¿sí? Y siguen para el Pantano de Vargas. Ahí en esa batalla pierde el brazo James Rook y es atendido, pues no sé si fueron, ahí, la historia dice que son hermanas, pero aparentemente, pues si son agustinos deberían ser sacerdotes. Y se dice, porque no está comprobado, que en ese convento, ahí donde está la iglesia de Nuestra Señora Belencito, pues está sepultado James Rook, que es una parte de la historia de la campaña libertadora muy importante. Pero volviendo al tema del por qué la Segunda Guerra Mundial hace que se transformen cosas, el ver un espejo siempre tiene dos realidades, ¿no? La física y la que transforma. La física es ver que todo está dañado y la que transforma es buscar la acción para hacer las cosas. Y en ese sentido, pues Colombia en ese momento tenía unos grandes líderes que eran ingenieros, era un pensamiento constructivo, y Paz del Río salió con esa visión, la visión de construir un Estado, de construir un país a punta de la visión de los ingenieros, carreteras, puentes, vías, casas. Hoy podemos decir, si
si uno toma la participación económica que puede tener cualquier negocio, en el caso nuestro es el 22% de la participación de mercado, pues en cada casa hay el 22% del acero de Acerías Paz del Río, y uno lo traslada a puentes, a aeropuertos, a obras icónicas, pues el aeropuerto del Dorado, hoy Luis Carlos Galán Sarmiento, la vía doble calzada Bogotá-Villavicencio, la carretera Ruta del Sol, son grandes obras que ha construido o a las cuales ha aportado Acerías Paz del Río, pero principalmente en esa gestión está la gestión del conocimiento, porque a la par que nace Paz del Río, nace la Facultad de Minas de la UPTC en Sogamoso, ¿sí?, que ha creado pues grandes ingenieros de minas, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Es orgullo decir que los paisanos y compadres de Sogamoso están trabajando en Australia, en África, en grandes minas, ¿sí?, y en grandes compañías multinacionales, pero sobre todo decir que ese conocimiento ha construido el país, porque las cosas no se hacen solo con el esfuerzo de un capital, sino se hacen con la idea de pensar que las cosas siempre pueden ser mejor, y ahí está el valor agregado de Acerías Paz del Río. Y Claudia nos pueda contar cómo también fue ese paso del campesino con cotizas, con muy poco ingreso, cómo se volvía loco cuando después de trabajar un poco en Paz del Río, pues ya tenía los bolsillos llenos. Sí, señora, gracias. Buenas tardes. Y yo quiero un poco, alrededor de tu pregunta, ilustrar algunas cosas de que la historia de Paz del Río ha hecho impulsar la historia de Colombia. No es solo, no se sabe, sin la existencia de Paz del Río no habría sido posible toda la transformación demográfica que tuvo Colombia. En el año 50, todavía no se ha prendido el horno, más o menos vivíamos 8 millones de colombianos en la ruralidad, que es más o menos los mismos 8 millones que vivimos hoy, o que viven hoy en la ruralidad, y 2 millones y pico en las ciudades. Hoy en cambio vemos 40 millones en las ciudades. Esa transición solo fue posible por ese desarrollo, ese impulso industrial. En temas de capital humano, cuando inició Paz del Río había en Colombia como 25.000 ingenieros, y aquí quiero sacar mi lado economista, y es que cuando se hace correlación del desarrollo de un país con la intensidad de profesionales, y conectando con la conferencia anterior, digamos que hablábamos de protestantismo y demás, los países que más crecen son más intensivos en ingenieros, no en abogados. Por eso es que vemos a Fabio como ingeniero más que en abogado. Y eso tiene mucho que ver con que los ingenieros tienden a hacer. Hoy en Colombia hay más de 500.000 ingenieros y más o menos el mismo nivel de abogados, el mismo número de abogados de lo que había hace 50 años. Y esto lo que muestra es esa necesidad de esa conversación permanente entre la academia y la empresa. Cuando la academia es el espacio donde se resuelven los temas que la empresa no ha logrado resolver, es donde se genera conocimiento. Ese proceso que en Colombia a veces podría ser más dinámico, y parte de la conversación que siempre tenemos pendiente es la relevancia de la educación, no es otra cosa que acercarla más a las empresas. Y quiero salirme de ya del lado ingenieril para señalar otro dato que es muy importante. Paz del Río trae a estas zonas de Boyacá el empleo formal, y con eso trae el acceso a la seguridad social. No hace tanto, digamos, yo nací en el 73, soy hija de boyacenses, mi mamá es de Tibasosa y todas sus amigas son, pues, no, fulanito del hospital, todos eran de Belencito, en fin. Entonces, yo sí recuerdo con mucho orgullo los médicos del hospital del Seguro Social del Sogamoso, por ejemplo, que eran de mucho mejor nivel que cualquier ciudad pequeña comparable. Y recordemos que en el año 50 el cubrimiento en salud, el aseguramiento en salud de Colombia lo podía tener más o menos el 5% de la población, y empezó a subir. En el año 70 eso ya iba como por el 20%, pero el aseguramiento en salud, en pensiones y en todo lo que es la seguridad social se dio de la mano del surgimiento de las compañías en Colombia. Nosotros a punta de minifundio no habríamos logrado una creación, digamos, de ahorro colectivo que nos ha permitido hoy tener un cubrimiento, un aseguramiento en salud
imperfecto, pero que pues acaba de pasar por uno de las pruebas de estrés más grandes que puede tener un sistema de salud, una pandemia, y nosotros ni salimos quebrados, ni tenemos historias de gente que tuvo que vender la casa y el carro para poder pagar la cuenta del hospital. Desafortunadamente muchas familias pues todavía nadie se ha inventado la cura contra la muerte, pues, pero en Colombia logramos tener un cierto aseguramiento tanto del servicio como financiero. Y creo que es las compañías como Belencito, como Paz del Río, desde un lugar que no era el corazón urbano, Belencito se conecta gracias a Paz del Río, al desarrollo del país, y jala todo este lado del país a esa conexión. Sin eso, ese avance también en calidad de vida, en capital humano. Miren, en la esperanza de vida al nacer de los colombianos, cuando se fundó Paz del Río era de 53 años. Hoy ya tenemos una esperanza de vida al nacer de 78. Y la probabilidad de que todos acá tengamos familiares, amigos que hayan celebrado sus 100 años es casi del 100%. Puedo apostar que todos hemos ido a celebrarle a alguien sus 100 años. Eso antes no pasaba. Y eso es prueba de todo el avance que ha sido posible por compañías como Paz del Río, que lograron ese progreso para Colombia. Hola, tengo que pedirle excusas aquí al abogado Fabio, porque él dijo que Olimpo Gallo era de Santander. Y bueno, yo le contradije, dije que era del Cocuy, pero es que Cocuy queda en una entrada a Santander. Y los cocuyanos tienen temperamento santanderiano. Entonces sí te pido excusas en ese sentido. Bueno, hay una historia que tú traías de García Márquez sobre Paz del Río, se ha novelado mucho, pero sobre todo cuando se celebró un contrato con los franceses. No sé, ¿tú quieres comentarnos algo? Bueno, en primer lugar, pues, vale la pena señalar que se hacen con el IFI, se ordenan unos, creado en 1948 también, se inician los estudios para la creación de Paz del Río. Y el primer elemento, el primer reporte es que no es apta para construir una empresa, y esto niega el préstamo o un empréstito que tiene que dar el Banco Mundial, así que se acude a otras miradas, y en eso los boyacenses son insistentes, persistentes, así que se hizo un acuerdo con el Banco Francés, y el Banco Francés hizo un préstamo muy importante para la creación de la empresa. De hecho, pues los primeros migrantes técnicos y tecnológicos que llegan precisamente a instaurar las plantas son franceses, también hay de Países Bajos y otros mexicanos que llegan también con la parte técnica, digamos, a crear toda esta parte. Entonces, digamos que con la creación o con la llegada de estos migrantes extranjeros empieza también un cambio en las dinámicas, en la cotidianidad, en la producción de la agricultura al comercio, y de alguna manera también hay migrantes, como ya lo señalaba, por factores de violencia, que vienen en busca de unas mejores condiciones de vida, caucanos, cundinamarqueses, tolimenses, santanderianos, en fin, y van a haber una serie de colonias que también van a replantear, digamos, la estructura o la movilidad social y la movilidad poblacional en esta región. Entonces, digamos que esto, la afluencia de varias costumbres también va a generar cambios en las tradiciones, en las formas de vida, en la alimentación, en el vestido y en otras dinámicas productivas de la región. Paz del Río ha influido, como tú decías, Fabio, en nuestra vida boyacense y nuestra vida colombiana, en el agro, porque ha habido un desplazamiento con la educación, la fundación de las facultades, la UPTC, que también está de cumpleaños, que ahora nos hablarás. ¿Cómo, y coloquialmente tú decías, del buey a la locomotora? ¿Nos puedes contar un poco más? Estamos en una iglesia, ¿no? Y los boyacenses tienen una tradición pues religiosa. En los años 50, y mi papá me lo contaba que su abuela lo hacía y él también, hacían las peregrinaciones a la Virgen de Chiquinquirá a lomo de mula, ¿no?
y llevaban su comidita en hojas de bijao, y eran caminatas y cabalgatas de 8 días por lo menos desde Sogamoso. Eso mismo le pasó al transporte, ¿sí? Y digamos, para llevar, los primeros camiones llegaron a Colombia, sí, en el año 30, pero no eran los camiones que tuvieran una capacidad para transportar grandes cantidades de acero. El poder tener un material como las varillas, nosotros lo llamamos rollos planos, aceros lisos, pero llamémoslo aquí varillas para el auditorio, construyen el país, las casas, y lo primero que uno quiere tener como un mecanismo de seguridad es la vivienda. Cuando uno tiene la casa y tiene su hogar, pero principalmente la casa propia, pues hay progreso. Digamos, es la primera de las satisfacciones de la familia o de las satisfacciones personales. Pues eso le pasó al país, ¿no? O sea, cuando comenzó a tener sus vías, sus aeropuertos, los puentes, hubo conectividad, hubo logística. Y nosotros somos un país que tenemos 2 océanos, pero somos un país que le da la espalda al mar, porque nos hemos concentrado en las 3 cordilleras. Y atravesar las 3 cordilleras de suyo ya es una gran odisea, y eso se ha podido hacer a través de las carreteras. En los años 30 también nacen las primeras normas, las leyes para el transporte ferroviario, una del año 33, otra del año 36 y otra del año 45. Es increíble, pero el país hoy todavía se rige con esas normas. El Ministerio de Transporte está pensando en cambiarlas hasta el momento. ¿Y por qué no han cambiado? Porque el país también le dio la espalda a los trenes. Acabó los trenes para privilegiar el transporte de carretera, y lo que debía ser un complemento, pues se volvió una competencia. Entonces nunca tenemos los 5 centavos para el peso y nunca hay una felicidad completa. Pero entre todo lo que acabo de mencionar está presente que han sido cambios en la industria, evoluciones que han generado el progreso, y que, como lo mencionábamos hace un rato en la conversación, pues esa transición del lomo de mula a la locomotora, o de lo rural a lo urbano, ha sido en 50 años. Y a uno le parece que eso fue hace mucho, y 50 años es poco, ¿no? Que hay muchos jóvenes que superan los 50 años y dicen, eso fue ayer, ¿sí? Y eso se recuerda con orgullo. Entonces, las cosas que ha generado la industria son de altísimo valor. Son logros que ha generado la ingeniería colombiana, y que, como le mencionaba ahorita nuestra doctora, el poder tener la diversidad de conceptos que trajeron los franceses, los alemanes, los mexicanos, pues permitieron, entre otras cosas, acuñar un concepto de inversión extranjera en ese momento, porque pues los capitales internos no lo permitían, y es parte de entender que una industria crece no solamente por el deseo de hacerla, sino por la necesidad de tener una inversión. Y la transición de lo rural a lo urbano ha sido eso. Las personas vieron que las ciudades representaban más oportunidades, migraron, pero también se ha dado cuenta que el campo es una oportunidad para brindar alimento a las ciudades. Voy a contar aquí una cosa, una cuña comercial. Paz del Río no solo produce acero, nosotros tenemos un fertilizante que es el abono Paz del Río, que nuestro mineral, que está ubicado en el municipio de Paz del Río, Mina Lugo, tiene intrínseco fósforo. Entonces, cuando se hace el proceso de 1800 grados para generar el acero y se inyecta oxígeno y se recoge con una caliza, una cal, se queda un abono que se llama Scorias Thomas, a nivel mundial así se conoce, y es un fertilizante de primer nivel. El campo también ha sido un factor de desarrollo, pero no ha ido a la misma velocidad como la ha tenido el progreso de las ciudades. Gracias, muy interesante. Voy a hacerle una pregunta a todos desde un punto de vista. Paz del Río es una empresa que ha tenido altos y bajos, ¿verdad? Como casi todo lo que vive. Sí, ha pasado.
pero ahora está en un alto, creo yo. Bueno, entonces te quiero pedir a ti que nos expliques por qué está en un alto. A Claudia, aprovechando ese Paz del Río como una empresa emblemática del país, ¿qué más está haciendo Paz del Río y qué planea hacer en la región y cómo piensa proyectar y empujar al departamento? ¿Y cómo empieza también Paz del Río a empujar y se constituye en un factor importantísimo dentro de la educación? Gracias. Yo creo que lo importante de cumplir 75 años es empezar a pensar cómo vamos a celebrar los próximos 75 y los próximos 100 y demás. Y creo que Paz del Río además está liderando esto, ha iniciado Pro Boyacá, y Pro Boyacá es una alianza. En este momento hay 21 compañías fundadoras que representan como el 50% del PIB de Boyacá, y están todos invitados a ser parte, informarse. Y me encanta que genere este entusiasmo. Es un espacio no gremial para conversar y ponernos de acuerdo en qué podemos hacer juntos para los próximos años. Boyacá tiene una historia muy valiosa y también unos retos muy interesantes hacia adelante. Tenemos unos retos, por ejemplo, de seguir generando buena economía. Como diría Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La gracia para derrotar la pobreza es la creación de riqueza. Está demostrado en esa reducción de pobreza de las primeras décadas de este siglo, el 75% de la inmensa reducción la explicó la generación de PIB por empresas. Y el principal vehículo de transmisión de la riqueza fue el empleo formal. Entonces, esta alianza que ha empezado a convocar Paz del Río con estas otras 21 empresas y a las que están todos invitados, tiene que ser una alianza que nos haga trabajar en equipo el sector público y el sector privado. Persisten retos, hay retos en el agro, hay retos en modernizar y poder hacer que nuestra minería además sea ejemplo ambiental y que toda la belleza ambiental de Boyacá sea algo que se pueda también transferir en bienestar para muchas zonas rurales que tienen baja densidad poblacional y una demografía ya de gente muy mayor, que va a ser un reto. Es clave empezar a desarrollar con mucho más impulso sectores que son donde Boyacá tiene grandes ventajas, como por ejemplo el turismo. Tenemos una zona como en la que estábamos, Villa de Leyva, con un turismo muy dinámico, pero todavía en Boyacá no tenemos grandes inversiones en turismo, no tenemos aeropuerto. Necesitamos empezar a desarrollar toda una cultura empresarial en torno de poder atraer un turista de donde esté. Incluso zonas como la provincia de Neira, ¿no? Mantas, Santa María, una belleza ambiental que es de enloquecerse. Entonces, toda esta agenda en la que los vamos a invitar a todos a conversar va a implicar retos hacia adelante de cómo hacer lo que hacemos bien, hacerlo mejor, cómo hacer para que Boyacá atraiga más talento. Somos muy buenos, Boyacá es el primer departamento en pruebas del ICFES a nivel nacional, pero muchos de nuestros buenos bachilleres los dejamos ir, pero no para que se vayan y estudien como hizo el doctor Fabio y regresen, sino pues a veces no regresan y queremos que regresen. Tenemos el envejecimiento de Colombia y del mundo trae enormes oportunidades también para ofrecer servicios para todos nosotros que vamos a cumplir 50, 60, 80 en excelente nivel de salud, con capacidad de trabajo, con capacidad de divertirnos para poder tener una oferta relevante para esta población. Hay retos en conectividad, todavía tenemos retos sobre todo en conectividad digital, pero pues ya mencioné la aérea, la fluvial, hay retos incluso que son del siglo XX, todavía tenemos retos en acueducto. Nuestra zona, Boyacá tiene una cobertura de acueducto inferior al promedio nacional, como casi en 10 puntos, y de apenas el 6% de acueducto alcantarillado en zonas rurales, lo que hace que pues, nos tengamos que coordinar mejor para seguir impulsando los próximos 100 años. Pero a mí lo que más me emociona de esto es la capacidad de coordinar juntos, de poner capital intelectual, ganas, de hacerlo entre las empresas, el sector público y la gente también de fuera de Boyacá, pues para que Boyacá mantenga el liderazgo que ha tenido históricamente en Colombia.
Bueno, ¿y ahora qué dice uno después de eso? Un dato. Por la latitud Boyacá y la zona en las que están los departamentos de esa misma latitud, hay 10 minutos más de sol. El día dura más en Boyacá. Y no en vano, por eso se llama Sogamoso la ciudad del sol y del acero, prevista así por los mismos muiscas en su templo del sol. Digo esto también para complementarlo con un detalle histórico. Estamos en Boyacá, que es el altar de la patria o la cuna de la libertad. Y cuando se gestan las dos batallas importantes, Pantano de Vargas y Puente Boyacá, nuestro ejército patriota hizo sus armas en fundiciones locales y lucharon con azadones, con machetes, con lanzas que se fabricaron en fundiciones locales. Y los españoles pues venían con el famoso acero toledano y sus rifles arcabuces españoles. Y el libertador Simón Bolívar, cuando estuvo en Haití buscando el apoyo de la comunidad internacional, encuentra el apoyo de la comunidad británica, le prestan la plata, los barcos, las armas, y viene con todas esas armas y esa plata para generar la gesta libertaria por la cual pues pudimos celebrar nuestro bicentenario. Y esto lo que significa es que hubo una lucha entre el acero patriota, que es acero boyacense, contra el acero toledano. Y esta gesta, porque la gesta se documenta usualmente en una constitución, el que gana la batalla hace la constitución, hace las normas, pues tuvimos una nueva constitución. Y desde la constitución de Río Negro se vino acuñando la necesidad de tener un país. En Colombia hay diversos países, hay diversas naciones, pero para hablar solamente de Boyacá, yo creo que en Boyacá tenemos todo. Y ese acero, el construir el país, el generar la transición de lo urbano a lo rural, de privilegiar la industria, porque si algo tienen o tenemos los boyacenses es emprendimiento, ¿sí? O sea, aquí no se aguanta hambre. Este es uno de los departamentos donde no hay hambre, ¿sí? Hay menos pobreza multidimensional. Eso es Boyacá. Ha generado la libertad, no solamente en los derechos, ha generado la libertad económica para el país y ha propiciado la industria que se ha regado a lo largo de Colombia. Entonces, cuando Paz del Río nació era una única siderúrgica, hoy hay 5 y todas nacionales. Y esas 5 siderúrgicas nacionales abastecen cerca del 50% del acero que consume Colombia. Lo otro es importado. Luego a nosotros, como gremio, como siderúrgicos colombianos, luchamos y tenemos una fuerte competencia contra el resto del mundo. Hay 3 siderúrgicas en Boyacá. No en vano el 55% del acero está en Boyacá. Y esto hay que contarlo, porque son verdades que por la personalidad de los boyacenses no se cuentan, ¿sí? Pero tenemos que sentirnos orgullosos. Y eso es lo que hemos querido hacer con ProBoyacá desde Acerías Paz del Río, unir a 21 empresas que, estando en Boyacá y siendo boyacenses, la mayoría de ellas han sido opacadas por lo que he venido hablando, por la cercanía de la ciudad, por Bogotá. Entonces llegó el tiempo de mostrar que podemos tener una visión de futuro mejor, más grande, aportante, incluyente, diversa, que tenga en cuenta lo que debe ser el departamento en los próximos 50 años y, sin lugar a dudas, aportar desde la industria para la construcción de sociedad. Estamos en una época que requiere consensos, en una época que requiere liderazgos positivos, en una época donde el valor de la persona es muy importante, pero principalmente que la persona le aporte a la sociedad.
Paz del Río en estos 75 años ha aportado mucho a la educación, ha aportado en la creación de empleo y principalmente ha hecho crecer el país. Eso queremos seguir haciéndolo, esperamos llegar por lo menos a 100 años, ojalá sean 145, pero siempre son necesarios los relevos. Y hoy en día estamos pensando en Proboyacá como un bastión de tejido social, de emprendimiento, pero principalmente en la construcción de un país que tenga un propósito único, el consenso. Y por eso hemos hablado en nuestro nuevo eslogan, es Paz del Río es Colombia. Y aquí estamos, aquí estaremos. Como parte de ese proceso de desarrollo y de proyección, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia nos preguntamos cómo surge. Digamos que voy a hablar de esa segunda etapa, bueno, surge en 1953 y justamente Gustavo Rojas Pinilla lanza un decreto donde retoma los antecedentes de la Escuela Normal Superior y de la Escuela Normal Universitaria que se ha ido transformando y crea la Universidad Pedagógica de Colombia inicialmente, que surge en 1953. 10 años después se da un giro y aparece una nueva denominación, pero con un toque tecnológico. 1963 se creó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por eso el próximo 10 de octubre se estará cumpliendo 70 años de antecedente la Facultad de Ciencias de la Educación, que justamente el objetivo inicial de la Universidad Pedagógica de Colombia fue la formación de maestros, situación similar a lo que ocurría en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, y que son modelos que están dialogando porque se busca crear un modelo humanista de diálogo, de formación, y justamente el papel del maestro. Se está pensando quién es un maestro, cuál es su papel en la generación de un pensamiento diferente, en la formación de una sociedad que proyecte el mundo y que jalone efectivamente los desarrollos regionales. Pero justamente en el año 1963 también se está proyectando las facultades de agronomía, la facultad de educación y el Instituto Tecnológico, que solamente dura 3 años y luego empieza una diversificación. Y hacia el año 70 se piensa o se proyecta la regionalización, donde precisamente aparece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con una sede en Sogamoso, y el primer programa allí es la Escuela de Minas. Y esa Escuela de Minas, digamos que transforma también el área regional, porque desde allí se van a fomentar y formar ingenieros que van digamos, a tener un papel significativo no solamente en Boyacá, sino a nivel nacional. Digamos que con esta parte de la regionalización también se ve la necesidad de que la universidad cree sedes en otros campos, en Duitama, en Chiquinquirá, por ejemplo, y poder incidir en el entorno regional y local. Y también en esta década se empieza a pensar en los primeros programas de posgrado. Uno es orientación educativa y el segundo es justamente la maestría en historia, de la cual pues se está cumpliendo 50 años, y pues digamos con esto se proyecta también que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tenga una incidencia en la región y en el contexto nacional. Pero digamos que la Escuela de Minas es un elemento muy importante que permite la articulación con Acerías Paz del Río. No obstante, un dato muy importante es que en 1958 hacía parte del Consejo Superior Universitario el presidente de Acerías Paz del Río. Luego hay una relación siempre con la empresa con miras a generar, digamos, un acercamiento, y hoy sigue habiendo digamos, un líder del sector productivo en el Consejo Superior. Luego la universidad en ese sentido pues tiene una gran proyección. Digamos que la universidad en Sogamoso desde allí, desde 1972, ha logrado impactar en el entorno regional y nacional. Y bueno, creo que digamos con todos los programas que hoy maneja y que hoy tiene, pues logra llegar a diversos escenarios del país y del mundo. Los boyacenses no somos nada presumidos, en eso sí estoy totalmente de acuerdo, pero esta mañana dijeron que lo que no se divulga no existe, entonces por eso, teniendo datos tan interesantes como los de seguridad parecidos a los de Europa, el clima, el sol, pues pasamos un poco inadvertidos, ¿no?
No deberíamos ser tan humildes y sacar un poco de pecho por los 75 años de Paz del Río, por los 70 de la universidad y por esa creación tan maravillosa que ha sucedido hace unos meses de Pro Boyacá, que es como la locomotora para darle impulso a la región, en donde lograremos el consenso que tú has manifestado, porque ahí están las industrias y se va a hablar es de progreso, ¿no? Se dice que el boyacense es muy individualista, pero hemos logrado unirnos, ¿verdad? Yo sí siento eso, pero Yo creo que hacer estos espacios para dialogar, hacerlos evidentes, poner los disensos sobre la mesa, preparando esta charla en esta reunión virtual, Fabio nos decía, no tenemos que estar de acuerdo, y tiene toda la razón, es en no estar de acuerdo donde está esa riqueza, y yo creo que hablar más de lo que somos y hacer nuestras coordinaciones evidentes va a darnos más relevancia y la necesitamos para los siguientes años. También queremos dialogar con ustedes. ¿Tienen alguna inquietud? Con mucho gusto les daré la palabra. Sí, por favor. No se oye. Gracias. Bueno, ustedes han puesto en evidencia todo lo que ha sido durante estos 75 años los logros de la industria y del desarrollo de la región por lo que es Paz del Río. Estamos frente a una coyuntura gubernamental muy peligrosa en la cual antes que fortalecer la industria, se está proponiendo casi que debilitar. Empresas como Paz del Río, que han sido fundamentales para la región y para Colombia, van a verse afectadas. Frente a ese desafío nacional y frente al desafío internacional de la escasez del acero, ¿qué proyecciones? Yo no quiero ser negativa, pero sí ver una visión realista de lo que pueda suceder. Muchas gracias. El cambio siempre asusta, ¿sí? Y digamos, uno puede pensar que la visión de un gobierno tenga más contras que pros en este momento, pero los empresarios debemos ser ajenos al tipo de gobierno que esté, porque los empresarios debemos responder primero por una responsabilidad social empresarial, por unas comunidades donde tenemos injerencia, por una nómina que no es solamente los empleados directos, sino toda la cadena de valor que se afecta. Y en estos casos, antes que la utilidad, se encuentra la conservación de la empresa como una unidad de valor. Cuando usted menciona que el acero está escaso, no. A nivel mundial, el acero se divide de la siguiente manera: 50% lo produce China, 50% el resto del mundo, ¿sí? Y China tiene una capacidad absolutamente desbordada, porque pues evidentemente no respetan normas ambientales, no tienen principios de seguridad social, las fábricas no están tan ajustadas como deberían estar, y eso se traduce en bajos costos. Entonces, un acero que es más competitivo en precio contra aceros que cumplen todas las normas, pues representa una amenaza. Y cuando uno tiene amenazas que no son controlables, uno tiene que irse a los vectores que son controlables. Entonces, el mercado nacional, la fidelización, el valor de la marca, conservar el entorno, y por fortuna nosotros, Colombia, tenemos 3 cordilleras que de suyo hacen que sea muy difícil competir entre los que vienen de afuera y los que están adentro. Para responder su pregunta, no debemos ver las cosas con miedo.
porque si el empresario afronta una realidad con miedo, así lo transmite y la industria así lo recibe. Nosotros tenemos que estar decididamente comprometidos a hacer las cosas bien, a pensar que las vamos a lograr y trazarnos un plan para que eso sea posible. Si lo hacemos, todo va a salir bien, y ese es el propósito de ProBoyacá. Estamos liderando ProBoyacá, estamos timoneando este barco en una tempestad, pero estamos seguros que en esa tempestad va a haber un sol brillante, va a haber un cielo azul y vamos a salir adelante, porque el trabajo de las empresas somos las personas y ahí es lo que vamos a lograr, conservar el empleo, conservar la cadena y hacer que el país crezca. Gracias. Mil gracias, Fabio, ay, Claudia, que casi te digo Heidi, pero yo sé. Claudia también por estar en representación de ProBoyacá. Esto ha sido como un trabajo de estar como pensando también qué significa crear industria cultural en un país en donde pues entre todos tenemos que esforzarnos para seguir construyendo capital cultural, humano y social. Y cuando surgió esta iniciativa de ProBoyacá, yo me desmayé de la felicidad, porque creo que estas son el tipo de iniciativas que son capaces precisamente de aglutinar diferentes sectores, diferentes unidades productivas, diferentes empresas, para poder apalancar los procesos desde diferentes ámbitos, con capital social y capital político, por supuesto. Y yo creo que Boyacá es un jugador clave en el país, porque Boyacá es historia. Y una de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de todos los conversatorios que reflexionamos sobre la historia es la importancia de ser conscientes de que somos seres históricos. Entonces acá Boyacá tiene como unos factores fundamentales, porque no solamente es historia, sino prehistoria. O sea, aquí en Boyacá estamos parados sobre fósiles, literalmente. Entonces, desde la prehistoria, desde nuestra historia indígena, desde nuestra historia muisca, desde nuestros procesos de mestizaje, aquí se gestó, se concretó la independencia, logramos la libertad precisamente, y desde acá también tiene que ser un polo de desarrollo para seguir construyendo las nuevas libertades, que son un constante desafío en un mundo en donde las ideas constantemente están oscilando en un péndulo que pues es lo natural, pero pues hay que defender. Entonces también, digamos, siguiendo esta metáfora de que Boyacá es este lugar de la independencia, de la defensa de las libertades, pues yo sí sueño que sea ese lugar donde sigamos construyendo eso, y sobre todo apalancados en la cultura, que es nuestro elemento diferenciador con el resto del mundo. Entonces yo sí, más que una pregunta, es más como un reconocimiento a estas iniciativas y el sostenimiento y el legado de las empresas que construyen este tejido social. Gracias. Sí, nosotros estamos muy agradecidos con Paz del Río, con ProBoyacá, con la Universidad UPTC, porque se han sumado a esta locomotora del Festival Internacional de Historia, y la cultura definitivamente hace progreso. Y entre todos tenemos que empujar, ahora que ustedes también sueñan en trenes de alta velocidad. Entonces, pues estamos muy, muy agradecidos. Me parece que nuestro amigo Jairo quería decir algo. Bueno, tú. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus aportes. Simplemente quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuál es el reto más importante que creen que tiene Boyacá hacia futuro. Yo creo que uno de los grandes retos es atraer y retener talento. A mí me encanta lo que está pasando hoy, este Festival de Historia me encanta, me parece que además tener ustedes como gestores, gente muy joven, es muy importante, es muy valioso. Estamos hoy nosotros compitiendo con una charla de rockstars y eso me parece que es exactamente lo que tiene que empezar. Gracias. Cantamos menos bien,
pero lo que es diversión y lo que creo que empieza a ser un reto cuando uno mira las cifras, ¿no? Mucha gente que tiene, todavía vive en Bogotá y trabaja en Boyacá. ¿Qué tenemos que hacer para que empecemos a cambiar eso? Y eso no pasa con las industrias en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla. Entonces, ahí hay una conversación que todavía hay un reto digamos, de retención, que de estar cerca a Bogotá es una ventaja y también una desventaja. Entonces, creo que hay una parte de esa conversación en un mundo. Medellín, por ejemplo, es la ciudad con más cantidad de migrantes digitales en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Pues porque es un lugar súper divertido, donde hay un montón de gente que gasta un montón, y eso es mover la economía para mucha gente, y trabajan para un montón de lugares en el mundo, porque son nómadas digitales. Y entonces creo que esas son de las partes, de algunas de las conversaciones que vamos a tener que hacer. Eso es como uno de los retos que yo veo. Pienso que el gran reto que tiene Boyacá en estos momentos es generar conectividad, en el sentido de que tengamos una visión de departamento a por lo menos 40 años, y que en ese sentido podamos proyectar industrias tales como el turismo, como la agroindustria, la misma industria siderúrgica y cementera, que suena medieval decirlo, pero tenemos 3 aeropuertos: Paipa, Tunja y Sogamoso. Y todos los que llegamos acá llegamos en carro, ¿sí? En flota, en camión, ¿sí? No hay posibilidad de que haya un vuelo de Cartagena a Paipa, ¿sí?, que permita traer el turismo de la costa al centro del país, ¿sí? Y esa conectividad también va de la mano con la conectividad digital, ¿sí? Que podamos llevar a todos, y digo a todos, es personas jóvenes y mayores, al bilingüismo, y que asociada a la industria del turismo podamos tener, ¿por qué no?, como lo es Lima, como lo es México, porque si algo tiene Boyacá es riqueza cultural, paisajes bellos, comida buena, buenas personas, y eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces creemos un plan que integre las industrias, que a eso me refiero con conectividad, y que en el largo plazo nos permita potencializarlos. Si nosotros no ponemos una meta, no lo vamos a lograr. Con crecimientos como los estamos teniendo, nos van a llegar adelante Barranquilla, Medellín, ¿sí? Ciudades muy pujantes que son buenos ejemplos, pero no nos podemos quedar atrás. Y ese es el plan que vamos a gestar desde ProBoyacá. Bueno, yo quisiera que los boyacenses reconociéramos nuestras identidades, nuestras representaciones, nuestras tradiciones, y las proyectáramos. Es decir, a veces somos tan modestos que nos cuesta trabajo conocer y reconocer lo que tenemos. Si comparamos nuestra cultura con los antioqueños, los santandereanos, que son muy regionalistas, a nosotros nos falta ello, ser mucho más incisivos y mucho más contundentes con lo que sabemos, con lo que queremos y con lo que hemos sido. Y creo que ese es un elemento que nos permitirá fortalecernos, nos permitirá proyectar nuestra región y proyectar lo que sabemos. Miren, un caso particular es el de queso paipa. Queso paipa, digamos, es un elemento que alrededor de la cultura ha logrado potencializar un producto, llevarlo a nivel internacional y comercializarlo, y a partir de allí, digamos, presentarse como un elemento, un recurso cultural. Creo que hay muchos productos que nosotros producimos, tenemos, pero que no los exteriorizamos, y creo que hace falta muchísimo, hace falta proyectarlo a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Bueno, yo también voy a opinar. Bueno, abrazar la historia, me parece que ese es el reto, porque tenemos todo, ¿no? Y uniendo aquí, pues, lo del turismo, somos riquísimos
en historia, darnos cuenta que aún las ruinas son un tesoro para apreciar lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Y si estamos de acuerdo con el señor japonés, que esta mañana dio una conferencia, dijo que en Japón esperan 5 minutos para que van a un restaurante y esperan 5 minutos para que les sirvan el plato. Yo no quiero decir cuánto esperé hoy. Bueno, pero vamos en camino. Lo importante es que vamos en camino. Si hubiera una soprano aquí, le pediría que cantara el Happy Birthday por los 75 años de Paz del Río y los 70 de la universidad y el nacimiento. Muchas gracias Paz del Río, muchas gracias Pro Boyacá, muchas gracias UPTC. Ha sido maravilloso tenerlos con nosotros y gracias por abrazar la cultura. Muy amables.